traeré a la memoria la obra de su Espíritu entre nosotros. Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada nos concentramos en un solo capítulo del libro de Ezequiel, que fue el capítulo 16. Es un capítulo muy extenso, muy largo y que está repleto de enseñanza. Y veíamos ahí que era un resumen de la historia de Jerusalén, desde sus comienzos, desde sus oscuros comienzos, hasta llegar a la cumbre, a lo máximo, y luego su caída en la degradación. Y también veíamos el juicio de Dios como consecuencia de eso, pero que ahí no termina todo, sino que hay una restauración, es decir, hay una acción por parte de Dios para levantar a Jerusalén de donde había caído. Se me olvidó citar, porque dijimos porque la Biblia lo dice, que el padre y la madre, es decir, los fundadores de esta ciudad, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y lo que se me olvidó citar es que en el mapa de la página 50 del manual tenemos ahí podemos ver entonces que efectivamente los amorreos y los eteos estaban ahí situados. Los eteos los tenemos al norte, ahí del mar de Galilea, en color verde esmeralda, y los amorreos los tenemos a la derecha del río Jordán. Bueno, es para decir que efectivamente los habitantes de Canaán eran muchos pueblos y entre ellos estaban efectivamente los eteos y los amorreos. Y ahora pasamos entonces al capítulo 17, que lo he titulado Tres poderes. Aunque en apariencia solamente se aprecian dos, nada más, pero en realidad hay tres, como a continuación explicaré. Hay dos grandes poderes que eran los poderes que en aquel momento, cuando Ezequiel está viviendo, son los poderes hegemónicos que dominan la situación. Uno de ellos, y también aquí podemos mirar en la página 127, en el mapa de la página 127, uno de esos poderes, el gran poder, es Babilonia, el imperio babilónico, y el otro gran poder es Egipto. Entonces, entre los dos se mueve la nación de Israel, la nación de Judá, que es muy pequeña, y entonces está, por así decirlo, como entre una pinza entre ambos. La tentación es siempre cuando viene la amenaza de uno, entonces echar mano del otro para ver si nos puede ayudar, para ver si nos puede sacar del problema que tenemos tan grande. Entonces, como la amenaza viene en este caso de Babilonia, pues entonces la tentación para Israel era siempre echar mano de Egipto. Y ahí es donde una y otra vez, ya comenzando con Isaías, vemos las palabras de atención que se les da al pueblo de Dios de no confiar en Egipto. Eso es una caña cascada, dice. Es interesante que la representación de los faraones en las placas que se han encontrado, que se han descubierto en los edificios, en las pirámides, etcétera, lo representan con dos varas que representan el poder que el faraón tenía. Entonces esas varas están hechas efectivamente de caña, ¿no? Y lo que el profeta Isaías está diciendo es que eso es una caña quebrada. Una caña sabemos que es algo muy fácil, que se puede romper fácilmente y por lo tanto no te puedes apoyar, no puedes confiar en eso porque como te apoyes va a fallar y te puedes caer. Entonces en ese sentido es la ilustración de que es en vano apoyarse o pretender apoyarse en el poder de Egipto, que en realidad no es nada. Pero lo cierto es que aquí la ilustración que Ezequiel está haciendo es acerca de dos águilas, dos grandes águilas. El águila
representa el ave que domina desde las alturas. Si tenemos que pensar en un ave que es superior, que es más fuerte, más grande, de más envergadura que todas las demás, pues entonces inmediatamente nos vamos al águila. Y entonces el profeta va a utilizar esta representación para decir, ahí están los dos grandes poderes, las dos grandes águilas, que son Nabucodonosor, o sea, Babilonia, y la otra gran águila, que es Egipto. Empezamos en el versículo 1 del capítulo 17. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y le llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Entonces, la explicación la da inmediatamente Dios unos versículos después, en el versículo 13. Di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Así que el águila esta representa a Nabucodonosor, que viene entonces, toma de ese cogollo del cedro, arranca uno de sus renuevos, entonces, y se lo lleva a una ciudad de comerciantes que es precisamente Babilonia. Y está representando aquí entonces al rey Joaquín, que fue deportado, que fue llevado a Babilonia. Y entonces él mismo, Nabucodonosor, instaura a Sedequías como rey. Y Sedequías representa a esa vid, que es una vid, es una planta baja, como todas las vides son, entonces, y que es sembrada y que echa renuevos y echa mugrones. Mugrones es las ramas de la vid, como están muy bajas, a veces los agricultores lo que hacen es enterrar, sin cortar esas ramas, las entierran en la tierra para que a su vez produzcan todavía más fruto. Entonces eso representa a Sedequías, planta baja, una vid que está bajo el poderío de Babilonia. Pero Sedequías lo que va a hacer es mirar a la otra gran águila. Versículo 7, había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas, y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto y para que fuese vid robusta. Así que aquí vemos cómo esa vid se arrima, se acerca al poder de Egipto para recibir de ahí la solución, recibir el apoyo de Faraón. Pero este intento finalmente va a terminar en fracaso, como ya había anunciado mucho tiempo atrás el profeta Isaías, de que era en vano buscar alianzas humanas cuando a quien tiene que buscar la nación no es a los poderosos de este mundo, sino buscar a Dios. Y aquí es donde vemos entonces que además de estos dos grandes poderes, Babilonia y Egipto, está el tercer gran poder, que no es humano, sino que es el poder de Dios, que va a intervenir en medio de esta situación. Y allí tenemos en los versículos 22 al 24, así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto,
y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Así que Dios va a intervenir, y lo que va a hacer va a ser de ese cogollo, y ese cogollo representa la dinastía del reino de Israel, de donde han ido surgiendo todos los monarcas que ha habido, es la monarquía. Dios va a tomar de esa monarquía, de esa línea monárquica, entonces de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En algunas ocasiones vemos en la Biblia que al Mesías, es decir, a Jesús, se le compara con animales. Por ejemplo, el cordero o el león de la tribu de Judá. Pero a veces también se le compara con el reino vegetal. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 11, versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y efectivamente el tronco de Isaí es el tronco de David, y de ese tronco es de donde va a salir esa vara y ese vástago que será Jesús. Y aquí el profeta Ezequiel está aludiendo también a ese mundo vegetal para ilustrar que el que viene, el que ha de venir entonces, al cual Dios va a levantar, lo va a poner sobre un monte alto y sublime, es decir, en un lugar prominente de señorío, de dominio y de soberanía. Entonces Dios es el que va a levantar. Aunque esa vid ha sido abatida, ha quedado en nada, aunque parece que la monarquía no tiene salida porque los grandes de este mundo son los que quitan y ponen reyes, sin embargo, en última instancia, es Dios, ese tercer poder, el que va a efectuar su propósito, y lo va a efectuar de esa manera, levantando este tallo que lo va a plantar y se va a convertir, como dice ahí, en un magnífico cedro, en un magnífico árbol, donde van a habitar debajo de él todas las aves de toda especie. Pasamos al capítulo 18. Capítulo 18 lo he titulado Un refrán corregido por Dios. Todos sabemos lo que es un refrán, ¿verdad? Un refrán es una breve frase en la que está contenida una verdad que se ha hecho popular. Eso es un refrán, una breve frase que contiene una verdad que se ha hecho popular. Muchos de los refranes y buena parte de las verdades que tienen son ciertas, son verídicas, pero eso no quiere decir que absolutamente todo lo que un refrán dice es cierto y es verdadero. Por ejemplo, hay un refrán muy popular aquí en España que dice: quien mal anda, mal acaba. Es verdad que eso se cumple en muchísimos casos, sin embargo no es verdad en todos los casos. Por ejemplo, tenemos un caso en los Evangelios en la que el malhechor que estaba crucificado al lado de Jesús, que había andado mal toda su vida, no acabó mal, ¿verdad? No, acabó bien, porque hubo un arrepentimiento en última hora. Así que el refrán, quien mal anda, mal acaba, bueno, es verdadero hasta cierto punto. Hay otro refrán también que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Es cierto también en muchos casos que dependiendo de las amistades que tomes, así va a ser entonces cómo va a ser tu vida, cómo lo que vas a hacer. Sin embargo, ese refrán no es verdadero en todos los casos. Y tenemos precisamente a Jesús, que era amigo de publicanos y pecadores, y sin embargo él no era como ellos. Así que ese de dime con quién andas y te diré quién eres no puede aplicarse en ese caso. O ese otro que dice: no hay mal que 100 años dure.
Es cierto en muchos casos que sí, los males vienen a nuestra vida y a veces se prolongan, pero no hay mal que 100 años dure. Pero ¿es verdadero siempre absolutamente ese refrán? No, porque hay un mal que no solamente dura 100 años, y no solamente 1000 años, y no solamente 1.000.000 de años, sino toda la eternidad, que es el infierno. Entonces, los refranes hay que tomarlos como lo que son, verdades humanas que hasta cierto punto tienen su parte de verdad, pero no podemos ponerlos y decir esto es así siempre y en todos los casos. Bueno, el caso es que aquí se había popularizado un refrán entre los israelitas. Tenemos versículo 1, vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Ese era el refrán, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es decir, los hijos están pagando las consecuencias de lo que los padres han hecho. Por cierto, no es la primera vez que aparece este refrán, porque en Jeremías 31, 29, ya sabemos que Jeremías y Ezequiel viven al mismo tiempo, lo único que uno vive en Jerusalén y el otro está en Babilonia, pero el tiempo es el mismo. Pues en Jeremías 31, 29, el profeta dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Así que se había extendido, se había popularizado, y la enseñanza del refrán era eso, de que nuestros padres han hecho cosas que ahora nosotros estamos pagando las consecuencias. La consecuencia es el cautiverio. Estamos aquí en Babilonia por culpa de nuestros padres. Nuestros padres fueron desobedientes, nuestros padres fueron rebeldes, ellos son los culpables de todo esto y nosotros somos la generación de inocentes, de víctimas, que estamos asumiendo toda la carga de lo que han hecho nuestros padres. Hay un sentido en el que este refrán es verdadero y otro sentido en el que no es verdadero. El sentido en el que es verdadero es, por ejemplo, ahora mismo, un padre ludópata que está enganchado al juego, va a meter en problemas a sus hijos, va a meter en problemas económicos a sus hijos, porque él se va a meter en deudas y va a ser capaz de vender lo que haya que vender, y eso va a repercutir en el perjuicio de sus hijos. Así que sus hijos van a pagar las consecuencias de las decisiones, de las malas decisiones que ha tomado el padre. En ese sentido, ese refrán es verdadero. Pero Dios viene aquí para corregir ese sentido de decir, nosotros somos inocentes y nuestros padres son culpables. Nosotros nos justificamos a nosotros mismos y le echamos toda la responsabilidad y toda la culpa a nuestros padres. Ellos son los que tienen que responder. Nosotros no tenemos que responder de nada. Y aquí es donde viene la corrección de Dios a este refrán, a esta mentalidad que se ha instalado en ellos de considerarse a sí mismos de que nada malo han hecho y todo lo malo tiene que ver con la generación anterior. Versículo 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, cada uno es responsable ante mí, ante Dios, de lo que hace o lo que deja de hacer. Cada generación, cada individuo tiene una responsabilidad, tiene que dar cuentas ante mí. Y nadie
puede justificarse diciendo que respondan nuestros padres. Nosotros no tenemos que responder. No. Todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, sea padre, sea hijo, esa morirá. Así que esa mentalidad de acusar, de echarle toda la culpa a los mayores, no es verdadera. Aquí Dios está instituyendo este principio de responsabilidad personal que cada uno tiene, y no solamente principio de responsabilidad personal, sino también de remuneración personal. Cada uno recibe según lo que haya hecho, no lo que haya hecho el otro, sino según lo que cada uno ha hecho. Y lo que el profeta va a hacer de parte de Dios es poner un ejemplo en el que hay 3 generaciones. El padre, el hijo y el nieto. Ahora, son una familia. En una familia todo se comparte, ¿verdad? Sí, se comparte la sangre, se comparte el apellido, se comparten los bienes o las posesiones, se comparten muchas cosas. Pero hay una cosa que no se comparte, y eso que no se comparte es la responsabilidad personal, individual e intransferible que cada uno tenemos ante Dios. Y ahí no vale decir, no, pero es que mi padre, la otra generación, etcétera. Cada uno entonces ha de responder. Y como digo, pone el ejemplo: un padre, un hijo y un nieto. El primer caso es el del padre, versículo 5. El hombre que fuere justo hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Así que, como consecuencia de que esta persona está andando en la voluntad de Dios, está andando rectamente, va a recibir vida, como dice ahí, este vivirá. Y la vida a la que ahí se refiere, evidentemente, no es la vida biológica, no. La vida a la que se está refiriendo es la vida espiritual. Si uno anda en la voluntad de Dios, la remuneración que recibe es vida espiritual. Ahí está, el primer eslabón en esta familia. Aquí tenemos al padre, pero ahora pasamos al segundo eslabón, al hijo del anterior. Versículo 10. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciera abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Aquí hay una cosa que nos puede a lo mejor chocar, de decir, ¿cómo puede ser que el primer eslabón de la familia, el padre, un hombre justo y recto, engendre un hijo que es un ladrón, que es un asesino, que es lo peor de todo? Bueno, es real. Esto no es simplemente una teoría que aquí se está lanzando, sino que es una realidad. Cuando miramos los libros hace tiempo, los libros de Reyes y de Crónicas, una de las cosas que veíamos precisamente era esta. Josafat
fue un hombre de Dios. El rey Josafat fue un hombre de Dios. Su heredero, su hijo, que se llamó Joram, se casó con la hija de Acab, una mujer perversa, que arrastró a Joram mismo, y Joram se convirtió en algo parecido a lo que era su mujer. Así que Josafat, el hombre de Dios, el hombre íntegro, tiene un hijo que es todo lo opuesto a él. Y aquí tenemos entonces cómo la remuneración a este hijo viene. ¿Vivirá este? Porque el padre ha hecho lo justo y lo bueno. ¿Podrá vivir este de las rentas de su padre? Sabemos que hay hijos que viven de las rentas de su padre, ¿verdad? Sí, porque el padre es, yo qué sé, multimillonario, y el hijo no necesita ni dar golpe para salir adelante, y entonces vive de las rentas de su padre. O su padre es muy, muy famoso, y algo de esa fama le llega al hijo. Pero aquí, delante de Dios, espiritualmente hablando, nadie puede vivir de las rentas de otro, de las rentas del padre en este caso. El padre fue justo, el hijo es un malvado, y el hijo no puede pretender decir algo de lo de mi padre, de la vida que Dios le ha dado a mi padre, de la bendición, de la vida espiritual, me corresponderá a mí porque soy su hijo. No. La responsabilidad es personal. Por lo tanto, aquí hay una muerte espiritual que se produce por causa de la vida que el hijo ha llevado. Pero ahora nos vamos al tercer eslabón. El tercer eslabón es el hijo del hijo, es decir, el nieto del primero. Lo tenemos en el versículo 14. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Pero este hijo que ha tenido este hombre malvado, que es un hijo que anda en rectitud, va a recibir vida, aunque su padre era lo que era. Y de nuevo aquí tenemos otra vez que no estamos hablando de teorías, imaginaciones, no, hablamos de realidades que han ocurrido y ocurre. Y otra vez echamos mano de los libros de Reyes y de Crónicas, y entonces tenemos a un Acaz, el rey de Judá, el rey más maligno y perverso que tuvo ese reinado, cuyo hijo fue Ezequías. Y Ezequías fue un hombre de Dios. La maldad de Acaz, por la que él pagó las consecuencias, no se le cuenta a Ezequías. No, a Ezequías se le cuenta lo que hizo Ezequías. Y como Ezequías hizo la voluntad de Dios, entonces va a recibir esa remuneración. Entonces, hay que distinguir entre las consecuencias temporales que un buen ejemplo o un mal ejemplo puede tener sobre la siguiente generación. Las consecuencias temporales, ya digo, un padre ludópata va a meter en problemas temporales a los hijos que tenga. Pero otra cosa es que la responsabilidad que ese padre tiene delante de Dios se le aplique también al hijo. No. El hijo responde por sí mismo lo mismo que el padre responde por sí mismo. Cuando el profeta expone todo esto, como
esta argumentación va en contra del famoso refrán: los padres comieron las uvas agrias, son los culpables, y nosotros, los inocentes, las víctimas, estamos con la dentera. Como toda esta argumentación ha roto el refrán, la verdad que había detrás de este refrán, entonces los que están escuchando el mensaje del profeta empiezan a discutir y a cuestionar la verdad de lo que está diciendo. Versículo 19. Y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. Así que Dios reafirma aquí de nuevo lo que ha estado diciendo. Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así que Dios vuelve a reafirmar aquí la enseñanza que ha estado diciendo sobre la responsabilidad intransferible y personal que cada uno tiene delante de él. Esto no es una verdad nueva. No es algo que ahora mismo, no sabíamos esto, nadie nos había enseñado esto. Era algo que venía ya de muy atrás, allí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24 y versículo 16, se emplean estas palabras precisamente. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado personal. Deuteronomio, mucho tiempo atrás, por lo tanto no era ninguna verdad nueva la que el profeta Ezequiel está aquí estableciendo delante del pueblo. Y a continuación, después de establecer esta gran verdad, cada uno es responsable de lo que hace, Dios amplía esta enseñanza. Y la amplía para decir que puede haber un cambio en las personas. Puede haber un cambio. El que anda bien puede cambiar para mal, y el que anda mal puede cambiar para bien. Es decir, el hecho de que una persona haya llevado una trayectoria, eso no significa que ya está condenado o destinado a llevar esa vida de esa forma. No, hay la posibilidad del cambio. Y aquí es donde, como digo, Dios amplía esta enseñanza. Versículo 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Así que el malvado, que está condenado a muerte, puede ser librado y recibir vida si hay conversión. Si hay conversión, si hay arrepentimiento, esa persona no queda marcada, no queda sentenciada, sin solución. Hay esperanza para el peor. Hay esperanza si hay conversión. Hay un sitio donde no hay esperanza, y ese sitio es el infierno. Pero mientras estamos aquí, hay esperanza para el peor caso que podamos pensar. Y aquí tenemos entonces la gracia de Dios mostrada hacia el pecador. Porque los pecados que aquí se han estado enumerando no son 4 cosillas leves. No, es que aquí hay derramamiento de sangre, hay asesinatos, hay violaciones, hay...
de todas las cosas peores que se pueden imaginar, todos los crímenes. Y sin embargo, aquí se está diciendo que para el malvado hay lugar para el cambio y para que pasar de muerte a vida. Pero de la misma manera que el malvado puede cambiar para bien, el que está andando bien puede cambiar para mal. Versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Aquí tenemos a alguien, ha estado andando bien, por lo tanto todo indicaría que automáticamente así va a ser siempre. Pero cabe la posibilidad de que esta persona, lo mismo que el otro se convirtió, cabe la posibilidad de que éste se desconvierta. Sí, porque hay la conversión y está también la desconversión. La conversión de volverse a Dios y la desconversión de darle la espalda a Dios una vez que se ha estado caminando ante su presencia, de alejarse de Dios. Esto nos enseña una cosa muy importante. Nadie debe de caer en la desesperación diciendo, soy un caso perdido y no tengo remedio y no hay solución para mí. Nadie debe de caer en esa desesperación, porque sí hay esperanza y sí hay solución. Hayas hecho lo que hayas hecho, sí hay conversión. Y por otro lado, hay que tener cuidado con pensar de que como estoy caminando bien y estoy andando bien, ya está todo hecho y por lo tanto me puedo relajar, puedo confiarme en mí mismo y en mis propias fuerzas, que ya va a ser así para siempre. De la misma manera que está el peligro de la desesperación para uno, está el peligro de la presunción para otro. La presunción es presumir de que ya está. No va a pasar nada, haga lo que haga, ande como ande, voy a estar bien siempre. Esta es la verdad que Dios está introduciendo aquí, es muy importante. Todos tenemos que tenerla presente en cuenta. Tanto aquellos que no han creído y que están lejos de Dios, como aquellos que hemos creído y estamos andando cerca de Dios. Y cuando el profeta expone esta verdad, la reacción de la gente ya no es de cuestionamiento, porque les ha roto el refrán, sino que ahora ya es de rechazo a lo que está diciendo. Versículo 25. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor. Están rechazando lo que está enseñando aquí Dios por medio del profeta, de que el malo puede cambiar para bien y el justo puede cambiar para mal. No es recto, le están rebatiendo, están rechazando. Aquí. ¿Y sabéis por qué está ocurriendo esto? Porque esta gente no ha entendido dos grandes verdades. No ha entendido la verdad de que la gracia de Dios es poderosa para alcanzar al que ha caído más bajo y levantarlo. No lo han entendido. Y piensan que el que ha caído tan bajo ya no sale más del hoyo. Pero la gracia de Dios sí es poderosa para sacar al que ha caído muy bajo. Pero ellos no comprenden, no entienden esta verdad. Y la otra gran verdad que ellos no entienden es la gravedad que tiene el pecado.
que aunque lo cometa el justo, es pecado y le puede arrastrar y puede apoderarse de él, puede dominarlo y puede hundirlo y corromperlo si no reacciona y no tiene cuidado. Dos grandes verdades: el poder de la gracia de Dios para salvar al pecador, al peor pecador, y el poder tan tremendo que tiene el pecado para corromper a cualquiera. No han entendido y por eso están rebatiendo y están rechazando lo que el profeta está diciendo aquí. Pero él vuelve a reafirmar esa verdad. Versículo 26. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto, no morirá. O sea, lo que Dios está diciendo aquí es lo siguiente: lo bueno es bueno, no importa quién lo haga, y lo malo es malo, no importa quién lo haga. Si un pecador se convierte, eso es bueno, aunque lo haya hecho, aunque venga de parte de un pecador, eso es bueno. Y si un justo se desconvierte, eso es malo, aunque lo haya hecho un justo. Es lo que tenemos, por ejemplo, con David. Cuando David cometió el pecado que cometió de adulterio y de asesinato, fue malo, eso fue malo, aunque era David quien lo hizo. Cuando Acab se humilló delante de Dios, el malvado Acab se humilló delante de Dios cuando oyó la palabra de sentencia que el profeta Elías le dio, esa humillación fue buena, aunque Acab era un malvado. Cuando el sacerdote y el levita pasaron de largo al lado del hombre al que los malhechores habían dejado allí tirado en el camino, eso fue malo, aunque eran dos hombres consagrados a Dios, un sacerdote y un levita. Y cuando el samaritano se acercó al herido y lo atendió y lo curó, eso fue bueno, aunque lo hizo un samaritano, que para un judío era lo peor. Cuando en el libro de los Hechos los judíos rechazan escuchar al apóstol Pablo la predicación del Evangelio, eso es malo, aunque sean israelitas. Y cuando los gentiles, los no judíos, atienden a esa predicación y se arrepienten, eso es bueno, aunque son gentiles y no son del pueblo de Israel. Lo bueno es bueno, lo haga quien lo haga, y lo malo es malo, lo haga quien lo haga. Hay un nuevo rechazo a esto que Dios está diciendo, versículo 29, si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. O sea, ellos se están poniendo aquí como jueces, se han sentado en el tribunal y han puesto a Dios en el banquillo. No es recto lo que estás haciendo, no es justo, no está bien lo que estás haciendo. Ellos juzgando a Dios. Pero lo que va a ocurrir es que va a haber un intercambio de posiciones y es Dios el que se va a sentar en el tribunal y ahora los va a poner a ellos en el banquillo de los acusados. Versículo 30. Por tanto, versículo 29, si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel,
ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. O sea, estos de esta generación que estaban diciendo que la culpa toda era de sus padres y que ellos eran los inocentes, pagando las consecuencias de lo que sus padres habían hecho, es ahora Dios quien los está enfrentando a ellos con su propio pecado. No con el pecado de sus padres, con su propio pecado. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Por tanto, ellos necesitan el arrepentimiento, necesitan la conversión. No son la generación de inocentes, de víctimas, con la que ellos se presentaban. No, sus padres eran culpables, sí, y ellos también. Y a menos que hubiera un arrepentimiento por su parte, no tenían solución, como no la tuvieron sus padres. Un refrán corregido por Dios. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Capítulo 19, pasamos adelante. Lo he titulado Leones apresados y vid marchita, porque así es como se compara a la nación aquí, con una leona que tiene cachorros y también con una vid aparentemente floreciente, pero que va a marchitar. Leona con cachorros, es decir, leones, van a ser leones, por lo tanto, muy fuertes. Todo indicaría entonces que estamos ante un reino que es potente, poderoso, y también una vid frondosa. Sin embargo, tanto los leones, como la vid van a quedar en nada. Podemos mirar el capítulo 19, versículo 1, y tú levanta endecha, lamento, llanto, sobre los príncipes de Israel, dirás, cómo se echó entre los leones tu madre la leona, entre los leoncillos crió sus cachorros, e hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres, y las naciones oyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Es el rey Joacaz, llevado por Faraón, entonces cautivo a Egipto. Viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, saqueó fortalezas y asoló ciudades, y la tierra fue desolada, y cuanto había en ella, al estruendo de sus rugidos. Así que aquí tenemos ante otro de los hijos de esta leona. No sabemos exactamente si se trata de Joacim o se trata de Sedequías. Lo cierto es que, versículo 8, arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia, lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Así que estos leones tan fieros, aparentemente tan fuertes, van a ser tomados, uno cautivo, llevado a Egipto, y el otro llevado a Babilonia, apresados los dos. Y luego, la otra ilustración que el profeta utiliza aquí es la de la vid. Versículo 10, tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Así que tenemos aquí a una vid frondosa, a una vid que está floreciente, prometedora de grandes cosas. Versículo 11, y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Había crecido, era evidente,
pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto, sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego, y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Sí, porque ha sido arrancada de su tierra y ha sido llevada a tierra extraña, tierra desierta, o sea, una tierra no apta para la vid, donde no puede crecer. Entonces, aquí tenemos cómo lo que aparentemente parecía imponente y grandioso acaba cautivo, apresado y acaba marchito como esta vid. Es una ilustración otra vez que el profeta emplea para enseñar lo que está ocurriendo con esta nación. Pasamos al capítulo 20, lo he titulado A causa de mi nombre, porque es una expresión que Dios utiliza una y otra vez en este capítulo, a causa de mi nombre. Tenemos aquí cómo de nuevo vuelven los ancianos de Israel a venir a consultar al profeta. Ya los vimos, ¿verdad? Viniendo antes a consultar al profeta, ellos han puesto sus ídolos en su corazón, como decíamos, habían establecido el tropiezo de su maldad en su interior y venían a pedir palabra a Ezequiel de parte de Dios. O sea, ellos no están dispuestos a cambiar, pero quieren escuchar palabra y evidentemente es palabra que les sea favorable. Aquí vuelven otra vez a venir a consultar. Versículo 1, aconteció en el año 7, en el mes 5, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar al Señor y se sentaron delante de mí, a esperar de nuevo a ver si hay palabra de parte de Dios, pero una palabra que nos guste, una palabra que sea positiva. Y aquí es donde Dios les va a recordar todo el proceso, todo el itinerario histórico de rebelión continuada que el pueblo de Israel ha traído. Ya desde Egipto, es decir, antes de que salieran de Egipto, cuando todavía estaban establecidos allí, ya allí está presente la rebelión. Versículo 8. O versículo 7. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Así que la rebelión de Israel no comienza en el desierto, cuando ya han salido. No, ya, mientras están allí, ya están enredados con toda la idolatría de Egipto. Salen de Egipto, entran en el desierto y versículo 13, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Se rebelaron en Egipto, se rebelaron al entrar al desierto. ¿Qué pasó cuando esa generación muere y viene la de sus hijos? ¿Han cambiado sus hijos? ¿Son mejores sus hijos que ellos? Versículo 21. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, etcétera, etcétera. Al final de este versículo, dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Egipto, entrada en el desierto. Los hijos de los que entraron en el desierto, que han nacido en el mismo desierto. Rebelión, rebelión y rebelión. ¿Qué ocurre cuando entran en Canaán? Hay un cambio, hay otra manera de actuar y de comportarse. Versículo 28.
porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. Han entrado en Canaán, y en Canaán lo que están haciendo es todo esto que aquí se está describiendo, toda esta idolatría. Así que el historial, el currículum que tiene este pueblo, esta nación, está jalonado de pecado, de rebeldía, de idolatría, desde el comienzo hasta llegar ahora. Si Dios hubiera actuado conforme a su justicia y conforme a su ira, este pueblo hubiera sido borrado de la faz del mapa. Sin embargo, no va a ser así, no ha sido así. Sigue existiendo hasta el día de hoy. ¿Por qué? La razón, la explicación es esta: a causa de mi nombre. Allí tenemos en el versículo 9, después de enunciar la rebelión en Egipto, con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. A causa de mi nombre, por mí mismo, no por ellos. Por ellos es otra cosa, merecerían otra cosa muy diferente, pero es a causa de mi nombre. Versículo 14. Después de hablar de entrar en el desierto. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. ¿Sí? Para que no dijesen, mira, ellos que decían que Dios los había sacado, fíjate qué clase de Dios será. Ha sido impotente, no ha podido con ellos. Es el nombre de Dios lo que está en juego, es el testimonio de Dios lo que está en juego, y es a causa de su nombre que Dios entonces va a intervenir. Versículo 22. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre. Y estamos aquí con la generación de los hijos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Así que aquí tenemos la paciencia bondadosa de Dios una y otra vez hacia este pueblo. Y es gracias a esa causa, a causa de mi nombre, entonces que ellos van a ir adelante y van a seguir existiendo por la paciencia de Dios. Una palabra que se repite aquí varias veces es la palabra profanación. De hecho, cuando aquí se ha traducido para que no se infamase mi nombre, es para que no se profanase mi nombre. Ya hemos dicho lo que significa profanación, ¿verdad? Lo excelso, lo sublime, rebajarlo al nivel de lo vulgar y de lo ordinario. Es rebajar las cosas santas, es rebajar a Dios al nivel de lo vulgar y de lo ordinario. Entonces, para que eso no ocurra, Dios interviene a causa de su nombre y lleva a Israel hacia adelante durante todo este periplo histórico del cual estamos hablando. Incluso después de toda esta hilera de fracasos que estamos viendo, el propósito de Dios, ahora que están en el cautiverio, es, como dice en el versículo 42, y sabréis que yo soy el Señor cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Sabréis que yo soy el Señor cuando os haya traído. Es decir, vais a volver,
vais a regresar. La historia no termina con el cautiverio. El cautiverio es la disciplina severa, sí, de Dios, la justicia hacia ellos. Pero eso no quiere decir que ha desechado a este pueblo, sino que sigue teniendo un propósito y los va a volver otra vez a su tierra. Y es precisamente también a causa de su nombre. Pasamos al capítulo 21, he titulado La espada indiscriminada. La espada es el símbolo de la guerra. Aparece muchas veces en Ezequiel y muchas veces en Jeremías, más que en los otros libros de la Biblia, porque Jeremías va a conocer lo que es la guerra y Ezequiel va a anunciar muchas veces también esa guerra. Y aquí estamos ante una espada indiscriminada, es decir, que no distingue, va a causar muerte. Capítulo 21 y versículo 3, dirás a la tierra de Israel, así ha dicho el Señor, he aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. No distingue, es indiscriminada. Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto, mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. Y ante esta perspectiva, es una perspectiva oscura, una perspectiva tenebrosa, la que está en el futuro inmediato, el profeta se aflige y muestra esa aflicción exteriormente como señal entonces de lo que va a ocurrir con Jerusalén. Versículo 6. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. ¿Por qué estás gimiendo si Jerusalén todavía está en pie? Somos nosotros los que estamos aquí en el cautiverio, los que estamos pasándolo mal, pero ellos, no, ellos todavía siguen allí en pie. Pero es que se apresura ya la hora en la que se va a producir el desastre sobre Jerusalén, la caída de Jerusalén. Y de ahí viene entonces que el profeta se aflija delante de ellos para enseñarles lo que va a ocurrir allí en aquella ciudad. Versículo 14, tú pues, hijo de hombre, profetiza y bate una mano contra otra y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza que los traspasará, para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen. En todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada. Dispuesta está para que relumbre y preparada para degollar. Corta a la derecha y hiera a la izquierda, a donde quiera que te vuelvas. ¿Y cuál es esta espada? Pues esta espada no es otra más que la de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que va a poner asedio, va a poner sitio a Jerusalén, y allí es donde se va a producir esta gran matanza de la que se está hablando aquí. Hay una escena que aquí muestra la duda que tiene Nabucodonosor cuando viene del norte hacia qué camino tirar, si tira hacia la derecha o tira hacia la izquierda. Versículo 19. Tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia, de una misma tierra salgan ambos, y pon una señal al comienzo de cada camino que indique la ciudad a donde va. El camino señalarás por donde venga la espada a Rabá de los hijos de Amón y a Judá contra Jerusalén, la ciudad fortificada. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. Se ha parado el rey Nabucodonosor. ¿Qué dirección tomo? ¿Hacia dónde bajo para atacar? Si tenéis por ahí el manual, podemos mirar en el mapa de la página 94,
el mapa de las campañas de Nabucodonosor. Hay 3 grandes campañas que él va a lanzar. La última de ellas es la que tenemos en color malva, la flecha que viene del norte en color malva. Bueno, pues cuando él se va acercando a la tierra de Israel es donde se para en una encrucijada para ver qué camino va a tomar. Si va a atacar a Jerusalén o va a atacar a Rabá de Amón. Rabá de Amón lo tenemos encima del Mar Muerto, a la derecha. Ahí tenéis esta localidad, que por cierto es la actual Amán, es la capital de Jordania. Esta. Entonces Nabucodonosor decide a quién va a atacar usando este método de la adivinación. Ha sacudido las saetas. Probablemente ha puesto 2 saetas. En una ha escrito el nombre de la ciudad de Rabá y en la otra ha escrito el nombre de Jerusalén. Y entonces, por medio de la adivinación, ha salido la saeta que tiene el nombre de Jerusalén. Consultó a sus ídolos que le den oráculo, miró el hígado, que era un método en la antigüedad por el cual muchos querían ver señales, lo mismo que ahora también se hace con las hojas del té y cosas parecidas. Pues entonces, mirando el hígado era una manera con la cual se pretendía saber qué era lo que iba a ocurrir, qué era la mejor decisión que había que tomar. Y la adivinación ha señalado, las saetas, el hígado, los ídolos han señalado a Jerusalén, y ahí es donde Nabucodonosor va a tomar camino de la ciudad entonces y va a acontecer lo que aconteció. Asedio durante 1 año y medio, caída de Jerusalén, matanza, desastre, cautiverio de los supervivientes, etcétera, etcétera. Captura del rey, etcétera. Así que el capítulo 21, esta espada afilada del Señor, es la que él está utilizando mediante Nabucodonosor, que es su instrumento, su medio para ejecutar todas estas cosas. En medio de todo este terrible capítulo hay una palabra que es diferente. Versículo 27, arruina, arruina, lo reduciré y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Así que aquí se está prometiendo, está profetizando alguien que detrás de la ruina que viene sobre el reino, sobre la monarquía, porque no va a haber más reyes después del cautiverio de Sedequías, no hay nadie más que se siente en el trono de Judá ni en el trono de Israel. No ha vuelto a haber más reyes. Pero aquí se está hablando de uno, hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Es una velada profecía acerca de alguien que tiene el derecho, la justicia y que Dios se lo va a poner entonces en esa posición. Es una profecía velada, como digo, pero acerca de Jesús. Terminamos ya con el siguiente capítulo, el capítulo 22, derramamiento de sangre. Como vemos, son capítulos terribles todos ellos, porque está muy cerca de acontecer todo ello. Faltan solamente unos poquitos años, nada más. Podemos pensar, bueno, ¿no es demasiado duro Dios con el trato hacia Jerusalén, con el trato hacia esta nación? Ya hemos visto su itinerario histórico. Egipto, desierto, entrada, en medio del desierto, Canaán, rebelión, idolatría, etc. En este capítulo 22, las palabras derramamiento de sangre están una y otra vez dichas.
no en el sentido de que Dios vaya a derramar sangre, sino en el sentido del derramamiento de sangre que se está produciendo continuamente en Jerusalén. Es decir, de los crímenes, de la violencia, de los asesinatos que están aconteciendo en esa ciudad, antes de que Nabucodonosor llegue. Versículo 3, dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Versículo 4, en tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste. Versículo 6, he aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Versículo 9, calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Versículo 12, precios recibieron en ti para derramar sangre. Versículo 13, y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. Sangre, 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 derramamiento de sangre, y es evidente que este derramamiento de sangre al que se está aludiendo es un derramamiento de sangre inocente, que es lo que constituye un pecado ante Dios, el derramamiento de sangre inocente continuado. Podríamos decir que es el pecado, en este capítulo 22, es el pecado por excelencia, pero no es el único. Violación de los deberes elementales hacia el prójimo, versículo 7. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Los principios elementales de respeto al prójimo, de deber hacia el prójimo, se han roto, los han violado totalmente. Hacia Dios, versículo 8, mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Los sábados, el día del Señor, los has utilizado para ti, para hacer tu antojo, para hacer tu voluntad, no para darme culto a mí. Está también la violación del respeto a la sexualidad. Versículo 10. La desnudez del Padre descubrieron en ti y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Es el pecado del incesto. El incesto es la relación sexual con parientes, con familiares cercanos. Y ya no solamente es que, digamos, sea algo consentido, sino que aquí se está hablando de violación, es decir, a la fuerza haciendo todas estas cosas. Esto es lo que hay en Jerusalén. Y como consecuencia, la maldad no va a quedar impune. Versículo 15. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy el Señor. Vamos terminando con este capítulo. Hay una ilustración más que el profeta va a utilizar, que es la de la escoria. Versículo 18. Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Es decir, no hay nada valioso, no hay nada precioso, no hay nada que merezca la pena. Es escoria todo lo que hay allí dentro. Y a continuación se pasa revista a los dirigentes del pueblo y al pueblo mismo. Versículo 25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa.
devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Estos son los profetas que hay en Jerusalén. Se les compara a leones rugientes, fieras, que están devorando. Versículo 26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Los sacerdotes, los custodios de la ley, los que tienen que estar velando y vigilando por la ley, por las cosas de Dios, los que tienen que ser un ejemplo para los demás, han violado mi ley, han contaminado mis santuarios. Aquí tenemos a los dirigentes religiosos, profetas y sacerdotes. ¿Y qué hay de las autoridades civiles? Versículo 27. Sus príncipes, en medio de ellas, son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Los que están en los puestos de poder se aprovechan de esos puestos para su propio beneficio, para abusar y oprimir a todos los que están bajo su autoridad, los que están al mando, religiosos y civiles. Pero ¿y el pueblo? Versículo 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Así que es lo mismo. Los de arriba y los de abajo están todos ellos contagiados de toda esta maldad. Y el capítulo termina de esta manera y también terminamos hoy. Versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Busqué a alguien que intercediera. Busqué a alguien que se pusiera entre mí y la tierra, para que hiciera de intercesor. Es lo que hizo Moisés, ¿verdad? Tantas veces. Ponerse entre Dios y el pueblo cuando Dios había determinado hacer un juicio colectivo. Es la intercesión de Moisés lo que hizo la diferencia. Aquí Dios está buscando a ver si hay uno que se ponga. No hay nadie, ningún intercesor que medie, que pueda hacer volver todo esto. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Aquí terminamos entonces por hoy. La semana que viene continuaremos con los siguientes capítulos, capítulo 23, 24, y luego a continuación tenemos los capítulos que tienen que ver sobre las profecías contra las naciones. Estamos metidos de lleno en el libro del profeta Ezequiel. Es un libro muy denso, es un libro difícil, pero al mismo tiempo es un libro precioso, como todos los libros que hay dentro de este libro. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo día. Su misericordia reveladas en Cristo Jesús.